Buenas gente, ya saben, el fin no es mío, el link del creador original en la descripción. Tengo su permiso para traducir y subir su historia. Una sombra diferente de Ruby. ¿Y si Jan fue criado por Raven? ¿Y si Black nunca abandonara el colmillo blanco? ¿Y si Weiss nunca decidiera convertirse en cazadora? ¿Y si Ruby no entrara en Beacon temprano? Bienvenido a un mundo de nuevas soluciones, donde todo es igual, espero lo que realmente importa. Capítulo 4. Rojo como pétalos de rosa dispersos. Ruby estaba acostada encima de su cama en su pequeño apartamento de una habitación. Ninguna de las luces estaba encendida, aunque el sol de la tarde se filtraba a través de las lamas dobladas de las baratas persianas de plástico que cubrían las ventanas del apartamento. Ruby estaba escuchando música con los auriculares puestos, aunque tenía el volumen tan alto que nadie más en la habitación habría tenido problemas para escuchar. Excepto que no había nadie más, solo ella. La canción que resonaba en los auriculares de Ruby terminó, pero un momento después, comenzó de nuevo desde el principio. Ruby lo había estado repitiendo durante el tiempo suficiente que había perdido la cuenta de cuántas veces lo había escuchado hoy. Ociosamente se preguntó si ya habría establecido algún tipo de récord. Hubiera sido bueno si hubiera podido decir que había logrado algo hoy. La canción siguió rodando a través de sus versos hasta que llegó a su final una vez más, pero esta vez cuando la canción se repitió, Ruby finalmente había tenido suficiente. Pulsó el botón de parada en el lateral de sus auriculares y, así, se hizo el silencio. Ruby se sentó en la cama. Se quitó los auriculares y, sin darse cuenta, se despeinó la mata de cabello descuidado. Parecía que estaba atrasada para un corte de pelo. Hizo una nota mental para conseguir uno la próxima vez que saliera de su apartamento, cuando fuera. Por supuesto, salir del apartamento significaba que tendría que vestirse, y no vio que eso sucediera pronto. Actualmente llevaba la camiseta y la ropa interior con la que se había acostado la noche anterior, y no tenía intenciones de someterse a la tiranía de los pantalones, leggings, mallas o cualquiera de ellos hoy. Ruby miró alrededor de su apartamento, buscando desesperadamente algo que hacer. Una de las paredes del pequeño espacio habitable no era más que ladrillos desnudos, pero contar los ladrillos no sería una gran distracción. Ella ya sabía que eran exactamente 267. A continuación, sus ojos se posaron en su cocina desordenada. Platos sucios estaban apilados en su fregadero. Supuso que siempre podría lavarlos, pero todavía tenía uno o dos limpios más por ahí. Tal vez lavaría los platos después del almuerzo, aunque no estaba segura de si realmente le quedaba algo de comer. Ruby decidió que era oficial. No tenía absolutamente nada que hacer. Se preguntó si su situación sería diferente si todavía viviera en Vale en lugar de Atlas. Parecía increíble que ella terminara así. Sobre todo porque los últimos 5 años de su vida no habían sido más que un caos absoluto. Quería llamarlo irónico, excepto que nunca pudo recordar si ese era el uso correcto de la palabra. Aunque supuso que no había nadie alrededor para corregirla con aire de suficiencia si estaba equivocada. Ruby se dejó caer de nuevo en su cama. Había tenido la esperanza de encontrar algo parecido a la estabilidad en su vida después de graduarse de la Academia Atlas, y de alguna manera sus esperanzas se habían cumplido. Estar desempleado era casi tan estable como se ponían las cosas. Nadie le exigió nada. No había monstruos tratando de matarla. Nada cambió en absoluto de un día a otro. La única incertidumbre que enfrentó fue qué factura podría aparecer a continuación en su buzón. Ruby supuso que debería haber buscado trabajo antes de graduarse. Pero eso era lo que pasaba con la academia. La había distraído de pensar en su futuro. También la había distraído de pensar en su pasado, que era lo que más le había gustado de él. Por alguna razón, Ruby nunca había podido deshacerse de la sensación de que se suponía que la aventura, o al menos un trabajo, la encontraría, no al revés. Incluso ahora no podía evitar preguntarse si alguien de alguna manera había cambiado el guión de su vida. Desafortunadamente, resultó que casi todos en Atlas asumieron que una joven cazadora, recién graduada de la academia, se uniría al ejército. Y debido a que el ejército en Atlas se encargaba de la tarea de combatir a los Grimm, no había recompensas disponibles para una cazadora independiente como las que había en Vale.
Ruby sabía que aún no era demasiado tarde para encontrar la oficina de un reclutador local y alistarse, pero entre eso y estar acostada en su cama todo el día, Ruby elegiría su cama cada vez. Los militares nunca serían para ella. Los militares peleaban guerras y ella sabía lo que le hacían a la gente. Ruby había hecho un esfuerzo por encontrar un trabajo, técnicamente todavía lo estaba, pero a medida que pasaban las semanas, se sentía cada vez menos entusiasmada por conseguir uno. Aún así, las cosas no estaban del todo mal. Aquí, en su horrible apartamento, al menos podía existir, que era más de lo que podía decir de la mayoría de las personas que le importaban. A medida que el día continuaba agonizando un minuto a la vez, Ruby comenzó a caer en un sueño crepuscular. Sus ojos acababan de cerrarse cuando un repentino zumbido interrumpió la lánguida atmósfera de su apartamento. Le tomó un momento darse cuenta de que no era algo que estuviera soñando. Su pergamino estaba sonando en realidad. La cabeza de Ruby apareció. No podía imaginar quién podría estar llamándola, y había pasado tanto tiempo desde que había usado su pergamino que se había olvidado de dónde estaba. Saltó de la cama y comenzó a tirar a un lado la ropa sucia y otros trozos de basura que estaban esparcidos por su piso. Para cuando Ruby encontró su pergamino, escondido debajo de una camisa vieja y raída, la llamada estaba a punto de llegar a su buzón de mensajes. Apretó el botón para responder. «Hola», dijo, tratando de no sonar demasiado frenética. «Hola», dijo una voz amistosa al otro lado de la línea. «¿Hay una señorita Ruby Rose disponible?» «Sí, soy yo», dijo Ruby. «Mi nombre es Rosalie», dijo la voz. «Llamo en nombre de la señorita Weiss Schnee». ¿De acuerdo?», dijo Ruby. El nombre le resultaba vagamente familiar. «La señorita Schnee ha revisado su solicitud», dijo Rosalie. «Le gustaría que vinieras al centro para una entrevista». «Oh, Ruby dijo, finalmente recordando. «Esto es para ese trabajo de guardaespaldas, ¿verdad?». «Eso es correcto», dijo Rosalie. Ruby se había olvidado por completo de solicitar ser guardaespaldas. Hacía bastante tiempo que había asumido que le habían dado el trabajo a otra persona. Rosalie preguntó: «¿Estarías disponible para la entrevista mañana?». «Seguro», dijo Ruby. «Excelente», dijo Rosalie. «¿Te va bien a las 10? «Estoy bastante segura de que puedo hacer que eso funcione», dijo Ruby, reprimiendo una risa triste. «Entonces te veremos a las 10 en punto», dijo Rosalie. «Sede de Schnee Dust Company. Dígale al guardia del mostrador de seguridad con quién es su cita y él lo dejará pasar». «Entendido», dijo Ruby. «Esperamos verte», dijo Rosalie. «Hasta mañana». Hubo un clic y la llamada terminó. Ruby bajó su pergamino. «Las 10 en punto». «Bien», se dijo a sí misma. Tiró su pergamino al suelo y comenzó a caminar hacia su cama. Solo entonces comprendió lo que acababa de suceder. Mañana tenía una entrevista de trabajo. Tendría que vestirse. Y sal fuera. Y adhiérase al horario de otra persona. Sabía que sería bueno para ella salir de su apartamento, pero no estaba segura de estar lista para una intromisión tan grande en su monótona existencia. Ruby miró hacia un rincón solitario de su apartamento. Crescent Rose, su orgullo y alegría, estaba sentada allí acumulando polvo. Ser guardaespaldas no era exactamente el trabajo ideal para ella, pero podría darle una excusa para usar su guadaña de vez en cuando. Ruby sabía que eso era algo por lo que debería estar emocionada, así que decidió estar emocionada. Su dilema resuelto, Ruby comenzó a pensar en lo que tendría que hacer para prepararse para su entrevista de mañana. Obviamente, necesitaría usar algo más de lo que tenía en ese momento. Por curiosidad, se tiró de la parte delantera de la camisa y la olió. Su nariz se arrugó ante el olor acre. Definitivamente también necesitaría tomar una ducha, de lo contrario el guardia que Rosalie había mencionado podría arrojarla a la calle. De hecho, una ducha sonaba casi perfecta en este momento. Ruby salió del armario del baño de su apartamento aproximadamente una hora después con una bata roja. Había pasado un tiempo desde que había usado la bata, y estaba teniendo problemas para recordar dónde la había conseguido. Tenía la ligera sospecha de que se lo había robado accidentalmente a Sangría, una antigua compañera de equipo de ella en Atlas. No habría sido la primera vez que se había llevado por error la ropa de la pobre Sangría. Ambos vestían principalmente de rojo.
En opinión de Ruby, debería haber habido una regla que impidiera que las personas con la misma preferencia de color se unieran a un equipo. Ruby se acercó a una ventana y tiró del cordón para abrir las persianas. La luz del sol entró precipitadamente en la habitación. Ruby lo saludó con una sonrisa. Era asombroso cómo algo tan simple como una ducha podía hacerla sentir mucho más humana de nuevo. No había pensado que había estado descuidando bañarse por tanto tiempo, pero los días habían adquirido el alarmante hábito de pasar desapercibidos últimamente. Ruby decidió que era hora de poner fin a eso. Había sido una vagabunda bastante tiempo. Un leve indicio del reflejo de Ruby estaba coloreando el cristal de la ventana frente a ella. Se concentró en ello por un momento y jugueteó con sus cabellos colgantes. Su flequillo se había vuelto más largo y ahora su cabello casi le llegaba a los hombros. No era su estilo habitual, pero estaba gratamente sorprendida de lo bien que se veía. No quería dejar que su cabello creciera mucho más de lo que era ahora, pero decidió esperar a cortárselo. Ruby se apartó de su ventana. Cuando miró por encima de su apartamento, frunció el ceño. Realmente no era dueña de tantas cosas, pero de alguna manera se las había arreglado para hacer un desastre en el lugar. Definitivamente tendría que arreglar eso pronto. Ella no era la persona más ordenada, pero incluso ella tenía sus estándares. Antes de que sucediera algo de eso, sin embargo, tenía una entrevista en la que pensar. Ruby se acercó a una mesa de noche vieja y destartalada que estaba junto a su cama. Encima había una pila de cómics leídos detenidamente, pero Ruby no estaba interesada en ninguno de ellos en este momento. Abrió el único cajón del soporte y sacó una pulsera. Eran poco más que dos finas correas de cuero que pasaban por ambos lados de un amuleto hecho de metal pulido. El dije de la pulsera tenía la forma de una cresta que parecía dos mitades estilizadas de un corazón unidas. Ruby lo había hecho ella misma usando la forja de armas de Atlas Academy. Le había costado más de una docena de intentos, pero finalmente lo había hecho bien. Tales proyectos personales no estaban permitidos en Atlas, pero Ruby le había dicho al maestro forjador que necesitaba sintonizar Cresten Rose. No había sido una completa mentira de su parte. El brazalete era su amuleto de la buena suerte y le juraría a cualquiera que se lo pidiera que la ayudó a luchar mejor. Bueno, papá, dijo Ruby al brazalete. Esto es. Hay un lugar que quiere darme un trabajo. No es exactamente lo mismo que hicieron tú y mamá, pero bueno, es un comienzo, ¿verdad? Ruby deslizó el brazalete sobre su muñeca derecha. Sabía que las cosas cambiarían para ella eventualmente. Habían sido 5 largos años, pero ahora todo lo que tenía que hacer era presentarse mañana en la Schneedust Company y deslumbrarlos con sus habilidades. Después de eso, ¿quién sabía qué tipo de emoción interminable podría depararle el futuro? Tal vez, solo tal vez, incluso lavaría sus platos. Nota del autor. Ruby, no asuma que consiguió el trabajo antes de ir a la entrevista. Cometí ese error antes. Bien, finalmente terminé de volver a presentar a los 4 personajes principales. Fue un poco angustioso el tiempo que tomó, pero creo que fue importante darle a cada uno de ellos su propio capítulo. Sobre todo porque ninguno de ellos se conoce todavía. Estoy increíblemente ansioso por finalmente lograr que estas mujeres interactúen entre sí. Estoy seguro de que todo